Bendiciendo nuevamente, hermanos. Vamos a participar de la palabra de Dios en esta mañana. Quiero compartirte allí en el libro de Hechos, Hechos capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Esta historia habla sobre Pablo y Silas que estaban en la cárcel. Pero vamos a ver la historia que dice esta historia y que Dios nos pueda hablar a través de ella y bendecirnos. Y nosotros podamos encontrar en la palabra de Dios no solamente la fortaleza espiritual, sino también el cambio, la transformación que viene al escuchar la palabra de Dios, al tomarla para nosotros y aplicarla en nuestras vidas. Y la Biblia dice en Hechos 16:16 que cierto día cuando íbamos al lugar de la oración, esto lo está escribiendo Lucas, que iba con Pablo, con Silas, y Lucas dice cierto día cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirle cómo ser salvos. Esto mismo sucedió, dice el 18, día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse rico ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Y el 22 dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que le quitaran la ropa y los golpearan con vara de madera. Los golpearon severamente y después lo metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Pero dice el versículo 25 que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a los que vivían en su casa. En esta mañana yo quiero compartirte que Jesucristo sigue siendo el mismo. Jesucristo sigue siendo el mismo del libro de los Hechos. La Biblia así lo afirma. Por si nos queda duda, Hebreos 13:8 dice que Él sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Por si nos queda duda, la Biblia sigue afirmando que Jesucristo sigue siendo el mismo. Él sigue rompiendo cadenas espirituales. Él sigue rompiendo cadenas físicas. Él sigue rompiendo cadenas de incredulidad. Él sigue siendo el mismo.
Él sigue sanando a las personas, cualquiera sea su necesidad. Él sigue interviniendo en las vidas de aquellos que le creen, de aquellos que se acercan a Él creyéndole. Y en esta historia, en este pasaje bíblico, Lucas nos presenta una de las historias más poderosas del libro de los Hechos. Vemos que comienza este pasaje en el versículo 16. Dice que Lucas, que Pablo, que Sila y otros discípulos iban al lugar de la oración. Hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que entender, que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, estaba siempre en constante oración. Es por eso que sucedían todas estas cosas. Estaban en comunión con Dios. Buscaban continuamente a Dios. Buscaban la manifestación de Dios. Buscaban en oración que Dios pudiera intervenir en su vida. Esta historia nos deja claro que Lucas, que Pablo, que Sila iban a ese encuentro con Dios. Y cuando iban en medio de ese encuentro, algo sucedió. Pero no hay que perder de vista que la iglesia primitiva era una iglesia que oraba, que se comunicaba con Dios, que tenía comunión con Dios. La base de esta historia, de todo lo que pasó aquí, es que la iglesia estaba orando. Pablo y Sila, la costumbre de ellos era ir a orar, ir al templo a orar, ir a la casa de Dios a orar. No perdían de vista lo más importante en su vida. Es más, nosotros vemos en el libro de los Hechos que muchas cosas sucedían. Milagros, sanidades, endemoniados eran libres. Pero no vemos a Pablo asombrarse por esas cosas, sino que un hombre que continuamente vemos en la Biblia, que no solamente él, sino todos los discípulos iban a la casa de Dios a orar. Y sin duda que esto, quiero abrir un paréntesis aquí antes de seguir, esto nos interpela a cada uno de nosotros en este día. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué, si la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Él no ha cambiado. ¿Por qué hoy la iglesia no vive tiempos gloriosos? ¿Por qué hoy la iglesia no vive tiempos de milagros, de sanidades? Y saben, hermanos, que la respuesta está en este versículo 16. Porque la iglesia no viene a orar. Porque la iglesia no ora. Porque la iglesia no clama a Dios. La respuesta es sencilla. La encontramos siempre en la palabra de Dios. El poder de Dios se manifiesta cuando hay una iglesia que ora. No hay otro secreto. Muchas veces buscamos estrategias humanas. Muchas veces buscamos formas, ideas de ser iglesia. Y la forma la encontramos en la palabra de Dios. La iglesia tiene que orar. Tú y yo tenemos que orar. Tú y yo tenemos que clamar a Dios. En cualquier momento, en cualquier situación. Si estás pasando por alguna situación, levanta tus ojos al cielo. Clama a Jesús. Él va a responder a tu oración. Él sigue respondiendo oraciones. Hermano, si estás en tu casa y quizás estás pasando por un tiempo de angustia, de necesidad, podés clamar a Jesús. Es tan sencillo, hermano. No hay intermediario. Muchas veces nosotros decimos que el hermano ore, que el pastor ore. Y esto no es para sacarnos responsabilidad, es una bendición poder orar por ti. Pero yo quiero enseñarte algo en este día, que Dios te escucha a ti. Hermano, Dios murió en la cruz por ti. No hay acepción de persona. No hay uno más grande que el otro. Dios escucha a sus hijos que claman a Él. Él está esperando ese clamor de la iglesia. Y yo te invito en este tiempo
que nosotros podamos recuperar eso que la iglesia primitiva tenía como base en su vida espiritual, la oración, la comunión con Dios. Que no perdamos de vista si Dios hace milagros, si Dios sana, si Dios libera, gloria a Dios. Pero nada de esto nos puede desenfocar de algo tan fundamental que es la oración, que es comunicarnos con nuestro Dios. Si estás pasando por momentos de tristeza, de angustia, el Espíritu Santo puede traer, por medio de la oración, cuando vamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo puede traer los frutos del Espíritu, que es el amor, que es el gozo, que es la paz, que es la paciencia sobre tu vida. Pero solo cuando le clamamos a Él, cuando oramos en el nombre de Jesús. Hermano, cuando orás, tenés que orar en el nombre de Jesús. No tenés que tener miedo de nombrar el nombre de Jesús. Hay un nombre que sobre todo nombre, la Biblia lo dice, y ese es el nombre de Jesús. Y nosotros cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús. No decimos Señor, decimos Jesús, en el nombre de Jesús. Porque Señor pueden haber muchos, pero Jesús hay uno solo. Y el mundo espiritual le obedece cuando el nombre de Jesús es mencionado. Hay algo poderoso cuando el nombre de Jesús es mencionado. Y en tu oración, levanta tu clamor y decís, Señor, en el nombre de Jesús yo oro. Interviene en esta causa. Sáname. Obra en mi familia. Obra en mis hijos. Obra en mi trabajo. Necesitamos a Dios. Necesitamos orarle a Él. Y en este pasaje Lucas nos quiere dejar claro eso, que Pablo y Sila iban a la oración, que ellos no perdían lo más importante. Pero en medio de esta ida a la oración, en medio de este camino, dice que algo sucedió, que una muchacha, una joven, le salía todos los días. Y la Biblia dice que esto sucedió una tras veces. O sea que no fue solamente una vez que Pablo y Sila iban a la oración. Ellos tenían la costumbre de ir a orar al templo. Y algo sucedió, una liberación espiritual. Dice la Biblia que esta joven le decía, estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirle cómo ser salvos. Y nosotros vemos aquí que esta era una verdad. Pero esta verdad, ¿de dónde provenía? Esta verdad, la fuente no provenía de Dios, sino que provenía del otro. Y aunque era una verdad, aunque Pablo y Sila iban a predicar la verdad, iban a predicar el mensaje de salvación, esta verdad tenía una fuente que era extraña, que no era Dios. Y nosotros podemos entender algo, que no todas las palabras que parecen verdad son verdad en realidad. Y nosotros lo vemos en este pasaje bíblico. Muchas veces el enemigo se disfraza de ángel de luz, pero sigue siendo tiniebla. Muchas veces se disfraza de verdad, pero sigue siendo el padre de mentira. ¿Cuánto necesitamos el discernimiento espiritual? Pero para tener discernimiento espiritual, tenemos que conectarnos a la fuente por medio de la oración. No podemos tener discernimiento espiritual si no estamos conectados a la fuente. Solamente ese discernimiento espiritual de lo que es verdad, de lo que es mentira, puede venir de parte de Dios. Pero tenemos que estar conectados a la fuente. La Biblia dice que desagradó a Pablo lo que esta mujer decía. Y algo sucedió, una liberación espiritual comenzó. En esta ocasión, el apóstol Pablo se puso firme. Y dice la Biblia que usó esa autoridad que Dios le dio. Y nosotros sabemos qué pasó. Esta mujer fue libre. Ahora yo te quiero decir algo a ti también. Dios te dio autoridad. Dios le dio autoridad a la iglesia. Dios te dio autoridad a ti. La Biblia nos afirma
que Dios nos dio a cada uno de nosotros autoridad como hijo de Dios. Y nosotros podemos pararnos delante del enemigo y declarar la autoridad de Cristo. Y las personas tienen que ser libres en el nombre de Jesús. Estas cosas tienen que suceder, pero es necesario volver a la fuente, volver a la oración, volver a esa fuente inagotable que es la presencia de Dios en nuestras vidas, volver a la práctica de la oración diaria. En todo momento, en toda ocasión, conectarnos al Señor, beber de esa agua inagotable de la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces quizás no te vas a hincar de rodillas, pero donde sea que estés, donde te muevas, te puedas conectar con Dios, puedas hablar con Él, puedas contarle tus situaciones a Dios. Aquí dice la Biblia que sucedió una liberación espiritual. Sin mucha cosa, el apóstol Pablo declaró libertad y el demonio obedeció a lo que este hombre le dijo. Pero vemos que luego de eso, dice el versículo 19, que las esperanzas de sus amos de hacerse rico ahora quedaron destruidas. Así que hicieron, agarraron a Pablo y a Silas y lo hicieron pagar por esa liberación de esa persona. No solamente sucedió una liberación espiritual, sino que esto desencadenó en una persecución, en sufrimiento para Pablo y Silas. Pero vemos que cuando Dios está en control de todas las cosas, cuando Dios está obrando, ninguna cadena puede impedir el avance de la predicación del Evangelio. Y lo vemos en este pasaje. Y lo tenemos que ver en nuestros días. Ninguna cadena en esta ciudad puede detener el avance del Evangelio. Pero es necesario orar, orar, orar y orar. Ninguna cadena puede detener a la iglesia de Jesús. Ninguna cadena puede detener, impedir el avance de la predicación del Evangelio. Dios transforma muchas veces las prisiones en plataforma para manifestar su poder y para salvar vidas. El apóstol Pablo y Silas no entendían quizás lo que estaba sucediendo. Declararon libertad sobre una mujer, esta mujer fue libre y ahora lo estaban haciendo pagar por esas cosas. Pero ¿saben una cosa? Lo que venía después de esto, ahora lo llevaron encarcelado. Ahora le dijeron al carcelero, métanlo en la peor cárcel, en el lugar de más adentro. Átenle los pies, no lo dejen escapar. Pero lo que el apóstol Pablo no sabía es que estas prisiones simplemente era una plataforma para la manifestación del poder de Dios y para traer salvación a las vidas. Muchas veces nosotros no sabemos de las cosas que podemos pasar para que el poder de Dios se manifieste y para que Dios pueda traer salvación a esta ciudad. Hermano, muchas veces el sufrimiento no es en vano, la persecución no es en vano, las pruebas no son en vano, los procesos no son en vano. Aquí vemos que el apóstol Pablo y Silas pagaron un alto precio por la libertad de esa joven. Lo azotaron, dice la Biblia, con vara de madera. Mire, hermano, el azotamiento en este tiempo era dejarlo casi sin vida, al borde de perder su vida. Lo azotaban tanto que las personas se llegaban a desmayar. Es más, le digo, sucedían cosas tremendas, porque mientras lo estaban azotando, estas personas aún se hacían encima, porque era tanto el dolor, tanto el sufrimiento, que estas personas no podían sostener su cuerpo físico. Y a Pablo y a Silas le tocó pasar por este momento de sufrimiento, por dejar libre a una persona que estaba encadenada espiritualmente hablando, que estaba en una cárcel espiritual. Pero el poder de Dios
detiene el poder de las tinieblas. El poder de Dios tiene la capacidad para detener el poder de las tinieblas. Aunque quizás Pablo y Silas no entendían en primera instancia lo que pasaba, pero el poder de Dios sigue triunfando sobre la muerte, sobre las tinieblas y sobre todo aquello que es contrario a Dios. El Señor Jesús en Lucas 9:1 dice que Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Y esa palabra de Lucas 9:1 es para nosotros. Dios te dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Lucas 9:1. Cuando oramos tenemos que orar con la palabra de Dios. Tenemos que recordar las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Hay algo que Dios depositó sobre tu vida, sobre la iglesia. Y tú tienes autoridad para orar por sanidad, para orar por libertad. Las tinieblas tienen que huir, pero no en tu nombre, en el nombre de Jesús. Todo se rinde en el nombre de Jesús. Pero recordemos algo, tú tienes que estar en oración. Hay una parte que la tenemos que hacer nosotros, la comunión con Dios. Estar en oración, estar conectado a la fuente inagotable que es el Señor. ¿Cuánto necesitamos el discernimiento espiritual para no ser engañado? Para no ser arrastrado muchas veces por voces que parecen ser la verdad, pero la fuente de donde proviene no es Dios. Debemos de prestar atención, debemos de tener cuidado de esas voces que muchas veces hablan a tu oído, que muchas veces te dicen una media verdad, pero quizás sea el diablo disfrazándose de ángel de luz. Muchas veces te dice una verdad, pero no es Dios que está detrás de esa verdad. Necesitamos discernimiento espiritual para que muchas veces el diablo no te engañe con esas voces que hablan a tu oído. Aquí el apóstol Pablo supo interpretar de dónde provenía esa voz. Y no es que le dijera algo malo, no le decía algo negativo, le decía algo bueno. Y muchas veces, hermano, las cosas entran por nuestros oídos. Y muchas veces nosotros nos desenfocamos con las cosas buenas que puedan venir a nuestras vidas. Pero ¿es Dios que está detrás de eso? Tenemos que preguntarnos muchas veces si es Dios que está operando detrás de esas cosas buenas. Porque no todo lo bueno es Dios. No todas esas cosas buenas que quieren llegar a tu vida es Dios. Muchas veces son cárceles que el enemigo te pone delante. Él siempre se va a vestir de ángel de luz, va a disfrazar la verdad, va a esconder la mentira y te va a mostrar esa parte de verdad. Dios sigue siendo el mismo. Su poder no ha cambiado. Debemos de creerle al Señor. Debemos de creer que esta palabra es para este tiempo. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue liberando a los cautivos. No hay nada imposible para el Señor. El nombre de Jesús sigue teniendo autoridad. Cuando nosotros mencionamos su nombre, todo se sujeta a la persona de Jesús. Es necesario declarar el nombre de Jesús. El Espíritu Santo sigue obrando como obraba en la iglesia primitiva. Desde que el Espíritu Santo llegó a la iglesia, en el capítulo 2 de Hechos, aún está activo en tu vida y en la mía. Él te dio autoridad. Pero vemos aquí del versículo 19 en adelante que dice que las esperanzas de estas personas se iban. La fidelidad de Dios, la fidelidad a Dios puede traer oposición. Vemos que Pablo y Silas dejaron libre a esta mujer,
pero por dejarla libre fueron golpeados, azotados, encarcelados, sujetados con cepo. Pasaron por ese tiempo de proceso. ¿Todo por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Muchas veces servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, esto no significa que vaya a haber ausencia de dificultades, sino todo lo contrario. Muchas veces cuando somos fieles a Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, muchas veces viene la prueba, viene la tentación, vienen las dificultades. Aquí nosotros lo hemos leído. Pablo y Silas dejaron libre a esa joven y luego de eso sus amos le cobraron esa libertad. Y muchas veces nosotros cuando servimos a Dios, muchas veces tenemos oposición. Muchas veces van a suceder cosas en tu vida que ni sabes de dónde vienen. Pero ¿sabes una cosa? No abandones el llamado de Dios en tu vida cuando lleguen las pruebas. No abandones lo que Dios puso en tu mano cuando lleguen las dificultades. No abandones. No es tiempo de abandonar. Es tiempo de dejar que Dios obre en tu vida. No es tiempo de abandonar. Es tiempo de, a pesar de las dificultades, seguir adelante. Es tiempo de creerle al Señor. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Si hoy estás sirviendo a Dios y quizás tenés oposición, déjame decirte que no es tiempo de abandonar. Porque vea las pruebas, porque vea las dificultades. Mira si Pablo y Silas hubieran abandonado. Si ellos pensaran humanamente, diciendo, hemos dejado libre, Dios nos ha usado para dejar libre a una joven y ahora tenemos que pagar por esta causa. Ellos humanamente podrían abandonar. Tenían todas las excusas para abandonar, pero no lo hicieron. Porque nosotros vemos en el versículo 25, ¿qué hicieron estos hombres? Dice que alrededor de la medianoche, Pablo y Silas se estaban quejando a Dios. ¿Qué dice tu Biblia? Dice la Biblia que no se estaban quejando, que estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. No se estaban quejando, no estaban reclamando, no estaban culpando a Dios. Déjame decirte algo en esta mañana. La adoración en medio del dolor mueve la mano de Dios. Porque Pablo y Silas tenían dolor. Su físico sentía dolor. Estaban molidos porque lo habían molido. Estaban todos cortados, desanimados su físico. Pero eso no le quitó su enfoque principal de adorar a Dios, aún en medio de las pruebas, aún en medio de los procesos. Y esta palabra es a lo que nosotros debemos de anhelar. Es a lo que tenemos que llegar. Quizás hoy no estamos en esta situación. Quizás hoy no estamos adorando a Dios en medio del dolor y quizás nos estamos quejando. Y eso es humano. Quizás estamos reclamando, quizás estamos culpando a Dios. Eso es humano. Pero tenemos que cambiar la perspectiva. Tenemos que cambiar la perspectiva y anhelar adorar a Dios aún en medio del dolor. Aún en medio de la prueba. ¿Qué tal si en esta mañana permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros? Y quizás tenés una prueba. Y es una realidad. Todos pasamos por situaciones difíciles. Muchas veces la familia es un caos. Muchas veces la familia vive momentos difíciles. Muchas veces la familia tenemos oposición. Y muchas veces podemos caer en la queja, en el reclamo, en la culpa. Pero en esta mañana la palabra de Dios nos enseña
que tenemos que adorar a Dios aún en medio del dolor. Porque cuando lo hacemos de esta forma, la mano de Dios se mueve en nuestro favor. A medianoche dice que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y déjame decirte que ellos no adoraban porque todo estaba bien. Adoraban porque Dios seguía siendo bueno, porque Dios sigue siendo bueno en nuestras vidas. Ellos sabían que Dios sigue siendo bueno aún en medio de sus procesos. Ellos sabían que Dios sigue siendo digno de toda adoración. Y esto es independientemente del momento que yo pueda estar atravesando. Dios sigue siendo digno de toda adoración. Él sigue siendo digno. Hermano, la adoración rompe ambientes espirituales. La adoración rompe cadenas físicas y de incredulidad. Cuando vos y yo nos levantamos en adoración a Dios, hay algo que se rompe en el ámbito espiritual. Es tan poderoso cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios, a buscar a Dios, a cantar himnos, aún en medio de nuestra prueba. Dice la Biblia que en el libro de Job, que el enemigo pidió para probar a Job. Y decía, Él te sirve, Él es fiel, Él es íntegro porque tiene todo. Él te sigue porque tiene todo. Y nosotros sabemos la historia. Job fue probado, pero aún así dice la Biblia que este hombre siguió diciendo, bendito seas tú, Señor. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos mantener nuestra postura de fe, a que podamos tener fe aún en medio de nuestros procesos. Que Dios nos ayude a decir, como ese hombre, como ese capitán del ejército, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Que podamos ser sinceros con Dios. Señor, yo tengo un poquito de fe, pero anhelo aún más un poco de fe. Yo necesito tu intervención porque quiero agradarte. Mi humanidad quizás no me permite, pero yo necesito una intervención del cielo. La oración rompe ambientes espirituales. La oración cambia situaciones. La oración sigue cambiando pronósticos. Hermano, lo hemos visto en nuestras vidas y en nuestros hermanos. La oración sigue cambiando situaciones. El Espíritu Santo sigue fortaleciendo al creyente en medio de sus procesos. Es Él el que te sostiene. Es el Espíritu Santo trayendo fortaleza sobre tu vida. Hay un secreto aquí cuando nosotros leemos este pasaje bíblico. Pablo y Silas alababan a Dios antes del milagro. Y yo creo que este es el secreto de la adoración a Dios. Necesitamos, si vos y yo necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas, si necesitamos un milagro, si necesitamos una sanidad, si necesitamos que Dios obre en nuestras vidas, en nuestras familias, el secreto es adorar a Dios antes, durante y después del milagro. O sea, en todo momento. Antes, durante y después del milagro. Que nada detenga tu adoración a Dios. La verdadera adoración nace de un corazón que está rendido y que reconoce a Dios en todo tiempo. Y cuando hablamos de todo tiempo, hablamos de esos momentos que no queremos vivir. Y hablamos de esos momentos que también los hay, momentos de paz, momentos de gozo, momentos de bendición. Adora a Dios en esos momentos, porque quizás después van a llegar los otros momentos de proceso y tenemos que adorar a Dios, tenemos que ser agradecidos con Él. Dios responde con poder sobrenatural. Nosotros lo vemos en el versículo 26. Que dice que de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta su cimiento.
Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Pero todo comenzó en el versículo 25, cuando Pablo y Silas estaban orando y adorando a Dios. Ese fue el puntapié inicial para el versículo 26, para que el de repente de Dios sucediera. Porque Dios sigue respondiendo con poder sobrenatural cuando nosotros oramos y cantamos a Dios. Dice la Biblia que de repente hubo un gran terremoto, que las puertas se abrieron, que las cadenas físicas se soltaron de todos. Y hermano, no fue un terremoto natural, fue una intervención de Dios, que es diferente. No fue un terremoto natural, fue la intervención de Dios. Déjame decirte que cuando Dios está en tu vida, todo puede suceder, porque para Él no hay nada imposible. Y dice que lo maravilloso de todo esto, que los presos no se escaparon, quedaron libres de sus cadenas, las puertas se abrieron, pero los presos no se escaparon. Y aquí también vemos una intervención de Dios, porque quizás muchos de esos presos, lo primero que quisieran hacer es salir huyendo de esa cárcel. Sin embargo, cuando Dios está en el asunto, todo está bajo su control, todo está bajo la soberanía de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que aún lo que nosotros creemos que es natural, Dios lo puede tornar sobrenatural. Y Él puede tener el control absoluto de todas las cosas. Estos presos, me imagino que en su corazón querían salir huyendo. Pero como Dios estaba en control de todo, no salieron huyendo. Quedaron para que el propósito y el plan de Dios se cumpliera, para que la gloria sea para Dios. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Dios puede obrar en tu necesidad. Dios puede obrar en tu necesidad. Él viene en tu ayuda, en tu auxilio. Él puede abrir las puertas que están cerradas. Él puede restaurar los matrimonios destruidos. Dios puede traer libertad a tu vida, quizás si estás cautivo. Dios puede traer sanidad donde hay enfermedad. Dios puede traer salvación. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y en último lugar, y ya voy a invitar a que los músicos puedan pasar a este lugar, una vida libre puede llevar a muchos a la salvación. Y Pablo y Silas estaban encarcelados, pero eran libres espiritualmente hablando. Le habían atado los pies y le habían puesto en los cepos, pero ellos eran libres espiritualmente hablando. Dice que el carcelero, impactado por lo ocurrido, preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta fue sencilla, y la respuesta es la misma que hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios sigue siendo el mismo. Una vida libre puede llevar a muchos a la salvación. Necesitamos esa libertad que tenemos en Jesús. Gálatas 5 dice que Él nos ha hecho libre. Jesús nos ha hecho libre. Y cuando hay una vida que es libre, puede ser el canal de bendición a la salvación de muchos. Necesitamos esa libertad en Jesús. Dice la Biblia que no solamente los presos escuchaban lo que estos hombres estaban haciendo. Dice la Biblia que toda la familia del carcelero se convirtió a Dios, siguió el camino del Señor. Todos ellos se volvieron a Dios. Si le hubieran preguntado a Pablo y a Silas al principio, ellos no se imaginaban el resultado que iban a tener después.
Nosotros tenemos hoy la Biblia escrita y vemos toda la escena. Pero lo impactante de todo esto es que ellos, aún no sabiendo lo que iba a suceder, no teniendo ese final como nosotros lo tenemos, permanecieron fieles a Dios. No renegaron, no reclamaron, no culparon a Dios por las cosas que le estaba sucediendo, sino que le creyeron. Y aún en medio de su necesidad, alababan y adoraban a Dios. Que Dios nos ayude. Somos la obra incompleta de Dios en esta tierra. Filipenses 1:6 dice, y estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, si quizás hoy te falta algo, si quizás decís, yo no soy digno de recibir eso que viene de Dios, estando persuadido de esto, dice Filipenses 1:6, Él ha comenzado su buena obra en ti. Él la va a perfeccionar hasta el día que Cristo venga. Somos la obra incompleta de Dios en esta tierra. Pero aún así, Él quiere usarte para que tú también puedas alcanzarle el mensaje de salvación a otros. Muchas personas necesitan a Dios. Nosotros necesitamos a Dios. Pero Dios nos puso en este lugar y en esta ciudad para compartir el mensaje del Evangelio. Porque Jesucristo sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Te invito a que estés en pie en esta mañana. Él sigue siendo el mismo. Yo no sé qué es lo que hoy estás luchando. Yo no sé cuál sea la cadena, la prisión espiritual por la que estés atravesando. Pero Él te puede hacer libre. Él puede hacerte libre del temor, de la amargura, de la desesperanza, del lamento, de la tristeza, del pecado. Él sigue siendo el mismo. Él puede hacer caer y romper las cadenas y restaurar tu vida y traer esperanza sobre ti. La respuesta es sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es tan sencillo como eso. Tal como sos, a pesar de lo que sos, venimos a los pies de Jesús. Y yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto